Orgullo Caribe, pues es nuestra serie audiovisual del año 2023 que la Universidad del Norte pues lanza, primero que todo con mucho cariño, mucha pasión a nuestro trabajo, pero también con mucha satisfacción de que en este espacio como universidad podamos precisamente reconocer aquellos hitos y personajes del Caribe colombiano que por su vida y obra, como lo decimos siempre, han trascendido no solamente las esferas nacionales, sino internacionales. Nosotros como universidad y como tenemos siempre esta población de estudiantes y de jóvenes, ¿no? Todo el tiempo, tenemos muy de cerca cómo a veces algunos temas o algunas precisamente obras de personajes que son muy relevantes a veces no son reconocidos en su tamaño, ¿no? Como deberían ser. Entonces dijimos, ¿por qué no nos salimos de la universidad y también llevamos esta serie de historias y de retratos pues, nacionalmente? Esta serie tiene, como toda serie y como toda experiencia, pues tiene un origen sencillo. El rector, en un momento dado, el rector Adolfo Meisel, quería también hacerle una mención de entregar honoris causa precisamente a Salomón Kalmanowitz, lo que te decía era pensador y economista, y hicimos un perfil, aquí desde el laboratorio se hizo un perfil del laboratorio Álvaro Cepeda Zambrano, que es donde yo trabajo, desde la universidad, y como que se pensó, bueno, ¿por qué no se hace este tipo de cosas para otros personajes que también merecen su reconocimiento? Y ahí fue cuando empezamos a escribir ese manual de estilo, que como te decía, siendo Caribe, pues no tiene un estilo único, cada realizador aportó bajo esa premisa que el rector nos decía, que era precisamente hacer reconocimiento a esas visiones, ¿no? La visión, a esa mentalidad caribe que finalmente se conecta con todos. Y eso fue lo que pasó, se hizo la serie y como dato también, una serie que nació antes de la pandemia, 2019, octubre, es decir, cuando ya llegó la pandemia, estábamos en plena producción, eso van a ver que tenemos algunas entrevistas valiosas, pero están decimos, una plataforma virtual, así que no se va a ver igual que el otro formato, pero lo vimos también como un documento del momento, porque no paramos de investigar y de decir, tenemos en este proyecto que te decía del 2019 que nació la idea de hacerlo hasta 2023, debemos ir investigando, reconociendo, puliendo, viendo visiones, compartiendo, y bueno, finalmente lo que van a ver es esta primera entrega que viene de todo un proceso, de una pandemia, pero que sin duda lo que marca la importancia es la voz de todos los que están ahí, que entrevistamos, que valga la oportunidad de agradecer, porque ustedes saben que un documental, una pieza, no es nada sin esas voces que precisamente nos dejan tener esa perspectiva de cada personaje, de cada retrato, de cada gesto. Entonces también gracias a ellos, a que estuvieron en ese momento también conectándose, a los que nos dejaron, nos dieron tiempo para repetir, porque algunas dijimos, vamos a repetirla, si es posible, repitámosla, y ahí fue donde fueron incluso cambiando, pues, retratos como el de Marvel fue cambiando de forma, según lo que íbamos descubriendo. Hay sorpresas y tesoros dentro de esta serie, porque hay materiales que no se habían sacado nunca antes. Bueno, precisamente más que lo alegre y los estereotipos del Caribe, precisamente, porque vimos a lo largo de esta investigación cómo precisamente el Caribe no solamente es eso, es también la melancolía, es también unas ganas de participar de la sociedad a través de la expresión del arte, a través de la expresión del trabajo. Todos estos personajes que están en Orgullo Caribe han tenido relevancia no solamente en el mundo artístico, en la entrada del modernismo al país, en la entrada de la aviación al país, en las letras de una mujer que habló sobre la sociedad y sobre los pugnas entre lo femenino y lo masculino. Cada personaje aporta. Ramón Baca con su estilo muy particular, barroco, pero también un estilo en el que podemos ver reflejada la sociedad colombiana e incluso los problemas sociales. Entonces, digamos que cada uno de los personajes nos está aportando no solamente un retrato de nuestro país, porque repito, no solamente del Caribe, sino de nuestro país, pero de una manera única.
Entonces por eso dijimos, vale mucho la pena hacer esta compilación, porque de hecho Orgullo Caribe también sirve para repositorio y para un espacio de reflexión académico. No solamente lo puede ver cualquier persona, por supuesto, en el sentido de cualquier persona, quiero decir, no necesariamente un académico, profesor tiene que verlo, pero también está aportando precisamente al retrato del país, cómo en ciertos años, cómo en la época de que estas personas hicieron su trabajo o dejaron su obra, el país está reflejado. Entonces también es un documento del país y también de cómo esas personas vivieron el país. Y además, para complementar, cómo el realizador que hace cada episodio interpreta esa visión del personaje o del tema. Entonces digamos que por todos lados veíamos una serie que valía mucho la pena compartir y hacerla. Está Marvel Moreno como escritora, está Alejandro Obregón, está Norman Mejía, que es un expresionista que poco se conoce. Está también, bueno, tenemos un episodio dedicado a Carlos Angulo, que es un arqueólogo que se dice fue pionero de la arqueología en Colombia, que tuvo unos grandes aportes en el conocimiento de la cultura del norte de Colombia. También tenemos a Scatta, que es la aerolínea que hoy día como Avianca, pero que en su momento llegó a ser la segunda línea de aviación más importante del mundo. También tenemos a Álvaro Cepeda Zamudio, que también de Barranquilla, y la idea es seguir teniendo personajes que no estén relacionados únicamente con el arte, sino también que hayan, por su participación en el Caribe, por su trascendencia, sean unos personajes para resaltar en esta serie. Claro que sí, siempre estuvieron presentes, recién egresados, incluso también desde el primer día. Nuestro asistente de dirección era un estudiante recién egresado. También dentro de nuestros practicantes, nuestros asistentes de producción, estudiantes de cuarto y quinto semestre. Hay una pieza de Alejandro Obregón que tiene un performance de una bailarina, y toda la música original es creada por un estudiante de música. Y así, o sea, claro que sí, para nosotros es fundamental la participación de los estudiantes, por supuesto con sus profesores al lado siempre, en el sentido de que sea una experimentación desde ellos como estudiantes, pero con los estándares, digamos, para poderlos ser compartidos. De que el Caribe es más que un lugar, es una mentalidad, de que casi todas esas personas que están en Orgullo Caribe se convierten en Caribes universales, que el mundo ha permeado sus vidas y esas vidas han permeado el mundo. O sea, es decir, es comprender que el Caribe es una postura ante la vida, casi más que de hacia la vida, de aprender la vida, de absorberla y de luego exprimirla en obras, en temas, en proyectos, en investigaciones, como hicieron estos personajes. Y tercero, que creo que es la más importante, que como Colombia estamos conectados, que no somos tan, por supuesto que tenemos muchas aristas de diferencia en cuanto a idiosincrasia, tal vez, a ciertos gestos particulares de cultura, pero definitivamente el Caribe también es Colombia y Colombia también es el Caribe, y por eso yo diría que también podemos tener ese tercer elemento de unión. Definitivamente estamos unidos porque los costeños y los cachacos y los de Putumayo estamos en todas partes, ¿no? Entonces estamos en toda Colombia, y eso es lo que definitivamente creo que podemos sacar, que en realidad es Colombia. De la Universidad del Norte invitamos a toda Colombia y a todas las personas que se puedan conectar a ver la serie Orgullo Caribe, que se va a transmitir. Vamos a salir al aire este sábado a las 8 de la noche, 21 de octubre, para que vean el primer episodio, que es precisamente sobre la primera aerolínea de aviación que tuvo Colombia, que luego se convierte en Avianca, y es una historia que vale mucho la pena como colombianos tenerla fresquita, reconocerla y reconocernos en ella. Así que con mucho cariño les entregamos esta serie. Orgullo Caribe, una alianza entre Red Más y Uninorte.